Amén, hermano. Les saludo con la paz del Señor, amén, en este día que Dios nos ha dado, amén. Que Dios le pueda bendecir, que Dios pueda estar con usted en este día. Le damos las gracias a Dios porque tenemos un nuevo día para aprender de su palabra, un nuevo día para poder compartir la palabra del Señor, un estudio, amén, el cual nos va a hablar acerca de la vida cristiana. Amén, así que yo le invito a que usted tome su Biblia, amén, para que podamos estar estudiando la palabra del Señor. Vamos a comenzar esta lección orando a nuestro Padre Celestial. Así que yo le invito a que usted me acompañe para poder presentarnos delante de nuestro Dios. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por la vida, por la salud, por tu misericordia, por tu fidelidad, Padre. Señor, te pedimos, Dios mío, que en este momento tú nos puedas llenar de tu inteligencia, de tu gracia, de tu unción. Te pedimos, Padre, que tú nos puedas, Dios mío, Señor, enseñar tu palabra. Que en este día, Padre, podamos aprender más de tu palabra. Dios Todopoderoso, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya presentados delante de nuestro Padre Celestial, entonces vamos a comenzar esta lección número 6. Amén. Que se titula, amén, la vida cristiana. Amén. Vamos a estar estudiando entonces acerca de la vida cristiana. Amén. Yo le voy a invitar a que usted, amén, tome sus apuntes, amén, un cuaderno, un bolígrafo, amén, y que tenga su Biblia a mano para poder estar meditando en su palabra. Amén. Vamos a comenzar entonces esta sexta lección, amén, con el texto, amén, que vamos a meditar. Dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo número 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. El venir a Cristo, amén, significa un cambio. Amén. Es por eso que este pasaje nos habla acerca, perdón, de cuando venimos a Cristo, todas las cosas viejas pasaron. Amén. Todo lo que hacíamos, todo lo que éramos antes, muere. Amén. Para poder ser una nueva criatura. Es por eso dice que las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y si estamos en Cristo, somos nueva criatura. Amén. Si estamos en Cristo, amén, hemos nacido de nuevo. Y si aún no hemos nacido de nuevo, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a poder nacer de nuevo, a poder buscarle, a poder, ¿no es cierto?, seguirle, a poder hacer lo que Cristo hacía en este mundo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y como hijos de Dios, cuando venimos delante de su presencia, amén, tenemos que presentarnos, amén, como hijos amados. Tenemos que presentarnos delante de Él reconociendo nuestras faltas, porque somos pecadores, porque muchas veces fallamos, amén. Porque la vida cristiana muchas veces es difícil. ¿Ah? Pero, ¿qué es la vida cristiana? Amén. ¿Qué es lo que realmente es una vida cristiana para uno? La vida cristiana es una nueva vida en Cristo. Amén. El cristiano sabe que ahora debe vivir para su Señor y agradarlo en todo. Amén. Toda actuación será siempre la actuación de un cristiano. Jesucristo, amén, ocupa ahora el lugar central de su vida. Amén. Jesucristo debe ocupar entonces ahora el lugar central de nuestra vida. Si antes vivíamos para nosotros, ahora que hemos aceptado a Cristo, ahora que hemos decidido seguir a Cristo, tenemos que hacer lo que a Cristo le agrada. Amén. Lo que el Señor quiere, ¿no es cierto?, de nuestra vida. Y el Señor muchas veces, ¿no es cierto?, nos dice qué es lo que quiere. El Señor nos dice, ¿no es cierto?, qué es lo que le agrada. Amén. La nueva vida cristiana, amén, tenemos que buscarla. Dice, amén, yo le invito a que me acompañe al libro de Filipenses, amén, capítulo 1. Vamos a estar buscando las referencias. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice así la palabra del Señor. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice el apóstol. Amén. Mas el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. No sé entonces qué escoger. Amén. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, decía a los filipenses, para mí el vivir es Cristo. Amén. Y el morir es ganancia. ¿Por qué el morir es ganancia? Porque si él moría, sabía que iba a estar, con el Señor, sabía que iba a ir directo, a encontrarse con Jesús. Amén.
Y muchas veces nosotros no queremos soltar las cosas de este mundo. No queremos soltar muchas veces los viejos hábitos que tenemos. No queremos soltar, ¿no es cierto?, las mañas que tenemos. No queremos, ¿no es cierto?, muchas veces cambiar. Más como, ¿no es cierto?, la palabra al principio nos decía, ¿no es cierto?, el que está en Cristo, amén, nueva criatura es. Amén, el apóstol Pablo supo esto. Desde que tuvo un encuentro con Cristo, amén, supo esto que tenía que cambiar, que toda su mentalidad tenía que cambiar, amén, que todo lo que él había aprendido tenía que cambiar, amén. Por eso más adelante él dice, ¿no es cierto?, todo lo tengo ahora como pérdida, por amor a Cristo, amén. Todo lo que aprendí, todo lo que sé, lo tengo por pérdida, para ganar a Cristo, para tener a Cristo en mi vida, amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener también. Si ahora somos cristianos, tenemos que dejar las cosas atrás, las cosas viejas, amén. El viejo hombre tiene que desaparecer. ¿Para qué? Para que venga a vivir Cristo en mi vida, amén. Porque todas las cosas son hechas nuevas, amén, en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? Pregunta número 2 dice, ¿cuál es el ideal supremo de la vida cristiana? Amén. ¿Cuál será el ideal supremo? Amén. De tener una vida cristiana. Dice, el ideal supremo de la vida cristiana es llegar a ser cada vez más semejante al Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo supremo y el perfeccionamiento de nuestra salvación. Es que lleguemos a ser como Él. El cristiano procura imitar conscientemente a Jesús. Amén. El cristiano procura imitar, amén, conscientemente a Jesús. Ese debe ser uno de nuestros sueños, ese debe ser uno de nuestros anhelos, el poder ser como Cristo. Amén. El poder ser como el Señor. Amén. El poder ser compasivo, el poder ser misericordioso, el poder amar a los demás. Amén. El poder, ¿no es cierto?, muchas veces ser manso. Amén. Ser amable, ser tierno, ser, ¿no es cierto?, dadivoso, ser generoso. ¿ah? Tenemos que ser como Cristo. Tenemos que parecernos a la semejanza del Señor. El Señor nos dijo, ejemplo os he dado para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y es por eso que tenemos que ser hijos de Dios. Y Él dijo, ¿en qué van a conocer, ¿no es cierto?, en que ustedes son, ¿no es cierto?, mis discípulos, en que se amen unos a otros. Amén. Si usted no ama a su hermano, dice la palabra del Señor, que ve, amén, y dice amar a Dios, amén, que no ve, ¿cómo muere el amor de Dios entonces en nosotros? Amén. Muchas veces nos odiamos unos a otros. Muchas veces hay celo, hay contienda. Amén. Más el Señor dice que nos tenemos que amar. Amén. Que el amor tiene que prevalecer en nuestra vida. Amén. Que el amor, ¿no es cierto?, tiene que prevalecer porque Cristo dice nos amó. Así como yo os he amado, amén, amaos los unos a los otros. Ese es el mejor, ¿no es cierto?, la mejor demostración, ¿no es cierto?, de que somos hijos de Dios, de que somos, ¿no es cierto?, discípulos de Cristo, amándonos los unos a los otros. Amén. Así que ama a su hermano, amén, ama a su hermano, ayude a su hermano, ayude también y predique a aquellos que no son, ¿no es cierto?, de la fe, aquellos que aún no vienen a los pies de Cristo, también tenemos que amarlos y desear que ellos vengan al conocimiento de Cristo, amén, y tenemos que seguir, ¿no es cierto?, el ejemplo de Jesús, el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Ese es el mejor, ¿no es cierto?, ejemplo, sabiendo que nos vamos a perfeccionar en Cristo, sabiendo que vamos a ser perfectos en Cristo. Amén. Tenemos que seguir adelante, porque el Señor nos dejó ejemplo. Amén. Usted puede buscar en la palabra del Señor todos los ejemplos que el Señor nos dio, todos los ejemplos que el Señor nos ha dado. Amén. El cristiano debe imitar a Jesús. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice así la palabra del Señor, ¿no es cierto? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, amén, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Aún no se ha manifestado el Señor, amén, en su gloria. Pero cuando Él se manifieste, amén, le veremos tal cual es Él. Le veremos lleno de gloria, lleno de su honra, lleno de todos los atributos que tiene el Señor. Amén. Y dice la oración que seremos semejantes a Él. ¿Usted quiere ser semejante al Señor? Amén. Yo quiero ser semejante al Señor. Pero para primero ser semejante al Señor tenemos que practicar, amén, todas las cualidades que Cristo tenía aquí en la tierra. Amén. El ser humilde, el ser compasivo, el ser amoroso. Amén. El ser una persona que está ahí para ayudarnos, para alentarnos, para fortalecernos. Amén. Para levantar a otros, no para derribar. Amén.
Por eso es que, como decía, el vínculo perfecto es el amor. Si usted ama a su hermano, está cumpliendo, ¿no es cierto?, el mandamiento que Cristo le dio. Amén. Así que procura amar a su hermano, a su familia, aún a sus enemigos. Recuerde que el Señor dijo, amén, que los publicanos y fariseos nada más hacían. Amén, hermano. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Amén. Ser siempre mejores en todo. Amén. Siguiendo los pasos del Señor Jesús. Siguiendo, amén, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, ¿cuáles son los dos deberes principales de la vida cristiana? ¿Cuáles serán los dos deberes, amén, que tenemos, amén, al seguir esta vida cristiana? Dice, son estos, amén, la vigilancia y la perseverancia. Vigilar no es dormirse espiritualmente, sino estar alerta a los peligros y a las tentaciones que rodean continuamente al cristiano. No debemos confiarnos demasiado porque así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amén. 1 Corintios 10:12. En la mayoría de los casos, los cristianos caen por falta de vigilancia. El cristiano también debe perseverar en el bien y en su fidelidad al Señor. Amén. Esto requiere de un esfuerzo inteligente. Hay algunos que empiezan en el camino de la fe, pero luego se apartan. Algunos son buenos cristianos por muchos años, pero luego poco a poco o aún repentinamente desisten y se vuelven negativos. Lo importante es que día tras día, no importe lo que pase, el cristiano sigue igual y aún mejor, creciendo en el Señor, que cuando la muerte le sorprenda, él sea hallado fiel. Y en el Nuevo Testamento hay una cantidad grande de versículos en los que el Espíritu Santo nos exhorta a perseverar. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿no es cierto? Los deberes cristianos, amén, es estar firme, vigilar, ¿no es cierto? Vigilar y perseverar. Tenemos que vigilar, tenemos que estar atentos. Amén. Tenemos que estar atentos como siervos de Dios, atentos, ¿no es cierto?, a todas las cosas que están pasando alrededor nuestro, aún en estos momentos, mi hermano. Tenemos que estar con los sentidos espirituales despiertos, despiertos, viendo, ¿no es cierto?, todas las cosas que están pasando, todas las cosas, ¿no es cierto?, que están pasando, tenemos que estar, ¿no es cierto?, apercibidos, amén, de todo esto, apercibidos de que las cosas que están pasando, ¿no es cierto?, son cosas que nos van, ¿no es cierto?, a muchas veces a sorprender, que muchas veces, ¿no es cierto?, estas cosas pueden hacernos sucumbir, que muchas veces estas cosas, ¿no es cierto?, nos van tal vez a pillar, ¿no es cierto?, descolocados. Amén, pero tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar vigilando. No podemos dejar de vigilar, no podemos dejar de orar. No podemos, ¿no es cierto?, dejar de buscar la palabra del Señor. No podemos dejar, ¿no es cierto?, de congregarnos. Amén, tal vez en esta hora, amén, en estos tiempos no podemos congregarnos como quisiéramos. No podemos ir a la iglesia, amén, como lo hacíamos antes. Pero tenemos los cultos online. Usted también está en su casa, amén. Usted también puede estar orando, también puede estar buscando, velando, amén. Y esto es un tiempo el cual el Señor nos da también para poder, ¿no es cierto?, buscarle más íntimamente, mi hermano, buscarle más íntimamente, amén. Que el estar en nuestra casa no sea una excusa, no se transforme en una excusa para relajarnos, ¿ah?, y para dejar las cosas del Señor de lado, no, al contrario. Que el tiempo que yo pase en mi casa sea un tiempo el cual yo le pueda dedicar a mi Dios, yo pueda buscar a mi Dios, ¿no es cierto?, en todo tiempo. Yo pueda, ¿no es cierto?, decirle al Señor, Señor, te necesito. Señor, necesito más de ti. Amén. Que este no sea un tiempo en el cual nos enfriemos, mi hermano, sino que este sea un tiempo en el cual, mi hermano, podamos buscar del Señor. Entonces tenemos que estar vigilantes. Amén. Que no nos podamos dormir espiritualmente, que no nos durmamos. Amén. Que no nos confundamos, que no, ¿no es cierto?, no decaigamos. Amén. Tenemos que estar vigilando. Amén. Tenemos que estar alerta, viendo los peligros, amén, los cuales están pasando y orando, clamando unos por otros. Amén, por todas las necesidades clamando. Amén. Hay mucha necesidad. Usted ha visto que en estos días hemos pedido por tantas peticiones, mi hermano. Toda la congregación tiene necesidades. Diferentes Diferentes cosas están aconteciendo a unos y a otros. Y tenemos que estar orando, orando, intercediendo, buscando, velando, ayunando. Amén. No podemos, ¿no es cierto?, dejar de velar. No podemos dejar de velar. Y tampoco podemos dejar de perseverar, de seguir adelante, luchando. Muchas veces el camino se va a poner cuesta arriba.
Muchas veces va a venir la colina, amén, que vamos a tener que subir, que vamos a tener que pasar, pero es necesario, y ahí es cuando más tenemos que estar orando y velando, amén, y perseverando, esforzándonos. El Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Amén. El Señor está con nosotros, mi hermano, y tenemos que perseverar en sus caminos. Estos tiempos son los últimos tiempos. Estos tiempos son los tiempos difíciles. Muchos se han quedado atrás. Muchos ya han partido con el Señor. Muchos se han desviado. Muchos están en este momento en el mundo. Muchos, tal vez familiares, hasta suyos, están en el mundo. Familiares que conocían al Señor. Familiares que servían al Señor, pero se han vuelto atrás. Y nosotros tenemos que estar velando y perseverando y orando por aquellos que Dios tenga misericordia, que Dios les pueda tocar los corazones, que Dios pueda tocar los corazones de ellos para que puedan venir al arrepentimiento, para que puedan venir a los pies de Cristo nuevamente, reconocer sus faltas, reconocer su pecado y que puedan tener el perdón del Señor, que puedan tener el perdón del Padre. Amén. Por eso que tenemos que seguir perseverando adelante, no solo por nosotros, sino también por nuestra familia, por aquellos que están atrás, por aquellos que han quedado en el camino, por aquellos que se han ido. Tenemos que perseverar, seguir perseverando. Amén. Dice, ¿cuál es el gran incentivo para vivir la vida cristiana? Amén. ¿Cuál es el gran incentivo que tenemos nosotros como hijos de Dios para poder vivir una vida cristiana? Amén. La promesa y la esperanza de la segunda venida de Jesucristo constituye un incentivo o estímulo poderoso a vivir la vida cristiana. La razón es porque sabemos que el Señor volverá a la tierra para estar con su pueblo redimido. Y mientras tanto nosotros nos estamos preparando para el encuentro glorioso con Él. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. No nos No nos veremos frustrados en nuestros esfuerzos, no estamos trabajando en vano, vivimos pues para alcanzar una meta. El cristiano, como las 5 vírgenes prudentes de la parábola, debe estar en actitud de espera para la segunda venida del esposo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tenemos una esperanza, tenemos una esperanza viva, la segunda venida de Cristo Jesús. Y para eso tenemos que prepararnos, mi hermano, para la segunda venida del Señor. Cristo ya viene. Amén. Cristo viene pronto y cada día se acerca más. Cada día, ¿no es cierto?, se acerca más la venida del Señor. Cada día podemos ver cómo el Señor, ¿no es cierto?, está dando, ¿no es cierto?, las señales de que viene. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que prepararnos para su venida, amén, para esta promesa que el Señor nos dio, amén, que es un incentivo, es un estímulo, amén, el cual tenemos. Muchos tal vez ya no creen en la venida de Cristo, muchos tal vez tienen otros planes, amén, muchas veces hacemos otros planes y tenemos otros planes, ¿no es cierto? Y queremos, ¿no es cierto?, que Cristo tal vez tarde un poco porque queremos hacer otras cosas, queremos lograr otras cosas, queremos conseguir otras cosas y le decimos al Señor, Señor, espera un poco porque aún no he conseguido esto, aún no tengo esto. Y el Señor ciertamente nos dice, poner la mira en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba. Amén, porque ciertamente las cosas de arriba son eternas. Más las cosas de este mundo son cosas pasajeras, son cosas que van a perecer. Por eso es importante que como hijos de Dios tenemos que tener la vista en las cosas de arriba, porque Cristo viene pronto, amén, y esta tiene que ser, ¿no es cierto?, nuestra esperanza, que el Señor ya viene. Tenemos que prepararnos para la vida de Cristo, tenemos que prepararnos, que el Señor no nos pille, ¿no es cierto?, haciendo otra cosa, que no sea buscando su presencia, que el Señor no nos pille haciendo otra cosa, ¿no es cierto?, sino preparándonos para su venida, amén, porque dice que va a venir así, en un abrir y cerrar de ojos. El Señor viene en un abrir y cerrar de ojos, y si no estamos preparados nos vamos a quedar. Si no estamos velando, nos vamos a quedar. Como decía el punto anterior, tenemos que estar velando y perseverando. Amén. En la oración, en el ayuno, en la consagración. Ser santos para nuestro Padre Celestial. Si aún no somos, amén, no hemos dejado cosas. Si aún, ¿no es cierto?, nos cuesta.
Si aún, ¿no es cierto?, no hemos cambiado nuestra forma de ser, tenemos que dejarnos, apartarlo. Como decía, ¿no es cierto?, la vida cristiana, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Amén. Tenemos que perseverar y tener, ¿no es cierto?, esta promesa presente de que Cristo volverá, de que Cristo viene. Cristo viene. Y tenemos que prepararnos para su venida. Amén. Tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor. Amén. El Señor volverá en la tierra para estar con su pueblo redimido. Amén. Nosotros somos redimidos ya por la sangre de Cristo Jesús. Somos redimidos gracias a ese sacrificio que Él hizo. Pero tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar y seguir adelante. Amén. ¿Cómo debe el cristiano considerar su propio cuerpo? Antes de que un hombre se convierta a Cristo, su cuerpo es por lo general un instrumento de pecado. Pero ahora en su nueva vida el cuerpo debe ser un instrumento de justicia y santidad. El cristiano debe glorificar a Dios por medio de su cuerpo, porque este es el templo del Espíritu Santo, y debe presentarlo en sacrificio vivo. En otras palabras, el cristiano ya no debe hacer con su cuerpo o por su medio de él lo que quiera, sino lo que es correcto, edificante y que dé un buen testimonio del poder transformador del Evangelio. Amén. Entonces el cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y este cuerpo, dice la palabra, que es templo del Espíritu Santo. Y usted sabe que el templo del Señor no puede habitar, ¿no es cierto?, en un lugar cochino, en un lugar inmundo, sino que en un lugar limpio, en un lugar preparado, adornado, ¿no es cierto?, para Él, para el poder de su Espíritu Santo. Por eso nosotros tenemos que santificarnos cada día, apartarnos cada día, amén, procurar la santidad, procurar alejarnos de todo lo que contamina, procurar, ¿no es cierto?, presentarnos delante del Señor como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse. Amén. Tenemos que presentarnos delante del Señor. Amén. Con un corazón contrito, con un corazón humillado. Amén. Que este recipiente, amén, puede ser digno de recibir la presencia del Señor. Que este recipiente puede ser digno, ¿cierto?, de poder estar en comunión con el Padre Celestial. Amén. Por eso tenemos que considerar este cuerpo, ¿no es cierto?, como templo del Espíritu Santo. Ya no nos mandamos solos. Amén. Usted tiene que cuidar su cuerpo. Amén. Tiene que cuidarlo. Muchas veces no lo cuidamos, muchas veces lo malgastamos, muchas veces le sobreexigimos en algunos ámbitos. Amén. Le sobreexigimos, muchas veces lo contaminamos. Amén. Lo contaminamos. Mas este es el templo del Espíritu Santo. Amén. Este es ahora el templo donde usted puede orar. Este es el templo usted donde puede sentir la presencia del Señor. Y usted tiene que cuidarlo. Depende de usted cuidarlo. Depende de usted presentárselo al Señor para que el Señor obre, para que el Señor haga, ¿no es cierto?, lo que tenga que hacer con estos templos. Amén. Tenemos que considerar entonces nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Amén, porque el Señor, ¿no es cierto?, así quiere que seamos, el templo de Él. Dice que la vida cristiana, ¿qué es la vida cristiana? Dice en esencia. Amén. La vida cristiana en esencia es negación, lucha y discipulado. El yo tiene que morir y una cruz debe ocupar su lugar, o sea, Cristo mismo. Pero perseverar en esto supone lucha. Cada día, en verdad, el cristiano libra una batalla. Nuestro anhelo constante debe ser vivir la vida victoriosa y lo normal en el cristiano debe ser ir en pos del Señor. Cristo es el guía, el maestro, el jefe. Nuestro deber es seguirle. Amén. Usted, que es un nuevo creyente, se dará cuenta de que todo esto, muy en el comienzo de su vida cristiana, es bueno. Amén. Aprender y llevar su cruz. Cada día siempre la victoria es más dulce cuando la lucha ha sido más cruenta. Amén. Bendito sea el nombre del Señor, ¿no es cierto? La vida cristiana, ¿no es cierto?, en esencia es negación, dice. Es lucha. Es discipulado. Dice, el yo tiene que morir. Amén. Y una cruz debe ocupar su lugar. ¿Qué nos quiere decir esto, mi hermano? Que nuestros pensamientos tienen que morir muchas veces. Nuestros deseos muchas veces tienen que morir. Nuestros sueños muchas veces tienen que morir porque ya no nos mandamos solos.
es Cristo quien gobierna nuestra vida. Amén. Como dice aquel dicho, uno propone y Dios dispone. Amén. Uno puede hacer muchos planes, uno puede tener muchas expectativas, pero ciertamente es Dios quien al final decide. Es al final Dios, ¿no es cierto?, que nos guía, es al final Dios que nos da la dirección, es al final Dios, ¿no es cierto?, que toma la última palabra y nos dice, haz esto o no lo hagas. Amén. Por eso que como hijos de Dios tenemos que buscar su buena voluntad, buscar su buena voluntad y muchas veces negarse a uno mismo, negarse y dejar cosas, amén, que uno a veces, muchas veces le agradan, ¿ah? Cosas que a uno le gustan, amén, negarse a esas cosas porque ciertamente Dios nos ha llamado para una misión en especial, que es predicar primeramente su palabra, que es compartir las buenas nuevas, amén, y que Dios quiere, ¿no es cierto?, muchas veces que cambiemos aspectos de nuestra vida y que quiere llevarnos a otros lugares, amén, nos quiere llevar a otras cosas, mostrarnos otras cosas, amén, cosas espirituales, cosas escondidas, pero para eso tenemos que morir muchas veces, negarnos, para que eso nos pueda enseñar, para que podamos aprender del Maestro, para que nos pueda instruir, amén, y podamos crecer, porque ese es el fin, el crecer cada día. Nunca dejamos de ser discípulos, ¿saben? Siempre aprendemos algo nuevo. Siempre el Señor tiene cosas nuevas para enseñarnos. Dios tiene cosas nuevas para darnos, para enseñarnos, para instruirnos. Nunca vamos a dejar de ser discípulos. Pero también tenemos que aprender que tenemos que morir a nosotros. Y tenemos que tomar esa cruz, como dijo el Señor, y seguirle, seguirle, amén. Seguirle para que podamos aprender del mismo, amén. Que tenemos que perseverar, amén. La vida cristiana no es fácil, muchas veces va a ser difícil. Muchas veces se va a tornar, ¿no es cierto?, amarga. Muchas veces van a haber desánimo, ¿no? Van a haber pruebas. Y Dios nos va a probar, y Dios va a ver si estamos confiando en Él. Dios muchas veces nos va a hacer pasar por momentos duros, ¿ah? Pero para saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Muchas veces pasamos por momentos difíciles, hermano. Momentos duros, momentos los cuales no nos gustaría pasar. ¿Mm? Y deseamos, ¿cierto?, en esos momentos difíciles que Dios nos saque de ahí, que Dios nos dé una respuesta positiva, que Dios nos ayude. ¿Ah? Y como cristianos tenemos que aferrarnos a eso. Cada vez que pasemos por momentos duros, por momentos difíciles, aferrarnos al Señor, aferrarnos al Dios y buscar de Él. Y orar y, y presentarnos, ¿cierto?, humillados delante de nuestro Padre Celestial para que Él tenga misericordia de nosotros, nos ayude. Y si estamos pasando por una prueba, ¿no es cierto?, que el Señor nos fortalezca para poder pasarla. Si estamos pasando por algún, ¿no es cierto?, amargo, por un trago amargo, que el Dios mío, el Señor nos ayude. El Señor, ¿no es cierto?, nos guíe. El Señor nos fortalezca. El Señor nos dé la fuerza, amén, para poder soportar las pruebas. Porque muchas veces las pruebas van a ser duras. Y muchos a veces, ¿no es cierto?, se quedan atrás. Muchos se quedan aún en la prueba. Muchos no logran pasar la prueba. Muchos se quedan discutiendo hasta con el Señor porque le envió la prueba. Pero ciertamente Dios estaba ahí para fortalecernos. Dios estaba ahí para ayudarnos. Dios estaba ahí para guiarnos. Solamente teníamos que confiar en el Señor que Él nos iba a sacar de la prueba. Que Dios nos iba a sacar adelante. Y muchas veces no es así. Muchas veces nos quedamos en la prueba. Ni no pasamos la prueba. ¿Ah? Y reclamamos y le echamos la culpa al Señor. Que Dios tenga misericordia de nosotros para poder, ¿no es cierto?, pasar esas pruebas. Que Dios tenga misericordia de nosotros para negarnos a nosotros mismos y entender que Dios tiene un propósito, que Dios tiene un plan, que todo lo que Dios hace es perfecto. Aunque a nosotros muchas veces nos parezca una locura, aunque muchas veces a nosotros nos parezca que no lo merecemos, aunque muchas veces no parezca, ¿no es cierto?, que las cosas van bien, que Dios tal vez se está equivocando. De todo lo que hace es perfecto, mi hermano, es perfecto. Dios siempre hace las cosas con un qué. Así que nunca dudemos del poder de Dios, nunca dudemos, ¿cierto?, que el Señor tiene planes perfectos para nuestra vida. Amén. Dice, ¿contra cuáles hábitos debe preva- pre- precaverse, precaverse el cristiano? ¿Contra cuáles hábitos debe precaverse el cristiano? Hay ciertas cosas en particular que son como respalderos comunes para muchos cristianos. El nuevo creyente debe conocer esto muy bien y estar prevenido. Una es la pereza espiritual y enfriamiento general en su vida de cristiano.
Hay lo que llamamos los cristianos fríos. Esta clase de cristianos más bien estorban a la obra del Señor. La frialdad es una actitud general de indiferencia hacia las cosas del Señor. El mayor obstáculo de la obra de Cristo en el mundo no son los enemigos del Evangelio, sino los mismos creyentes, cuando no hacen nada positivo en pro de la obra. Amén. Y más bien dan un mal testimonio. La carnalidad es el pecado de los cristianos. Usted no sea un cristiano carnal, sino un cristiano espiritual. Amén. Entonces, aquí nos dice, ¿no es cierto?, que hay muchas cosas en particular que tenemos que estar, ¿no es cierto?, prevenidos. El nuevo creyente, ¿no es cierto?, debe conocer esto. Una presa espiritual, ¿no es cierto? Una de las presas es, ¿no es cierto?, el enfriamiento que genera, ¿no es cierto?, la vida de un cristiano. Lo que llamamos, ¿cierto?, los cristianos fríos. Amén. Aquellos cristianos que tal vez parten, ¿no es cierto?, bien, parten con el primer amor, parten, ¿no es cierto?, sirviendo al Señor, pero luego les viene una pereza, luego les viene, ¿no es cierto?, un desánimo, y se quedan ahí en ese desánimo, se quedan ahí, no quieren hacer nada, muchas veces ya no quieren servir al Señor, van algunos días, otros días no van, no buscan del Señor constantemente, amén, no buscan del Señor, ¿no es cierto?, como deberían, y los cristianos se van apagando, amén, el fuego que tenían se va apagando, no son un aporte para la obra del Señor, no son un aporte para poder predicar la palabra, no son un aporte, ¿no es cierto?, aún sus testimonios no son un aporte, ¿no es cierto?, para la vida cristiana. Amén. Yo creo que usted conoce personas así. Amén. Que su vida, ¿no es cierto?, deja mucho que desear. Su vida de búsqueda de Cristo deja mucho que desear. Su vida cristiana, su testimonio deja mucho que desear. Amén. Y ellos manchan, ¿no es cierto?, el Evangelio de Cristo. Porque ciertamente cuando comparan a un evangélico, amén, o dicen o hablan de algún evangélico, ¿no es cierto?, muchas veces salen a relucir estas joyitas. Amén. Y ciertamente los comparan y dicen, ¿para qué quiero ser cristiano? Para ser como fulanito de tal, ¿no es cierto? Para ser como esta persona. Mira su vida, mira lo que hace. ¿Ah? Y envuelve, ¿no es cierto?, a todos los cristianos dentro de esta categoría. Y el que sale perjudicado, ¿no es cierto?, es el Evangelio. Porque muchas veces las personas no quieren venir al Evangelio por las mismas personas que dejan un mal testimonio. ¿Ah? Por eso nosotros tenemos que ser la diferencia. Nuestra vida debe hacer la diferencia. Tenemos que comprometernos con Cristo. No ser cristianos fríos, no sino cristianos calientes, fervorosos, cristianos, ¿cierto?, que amen la obra de Dios, cristianos que amen a Cristo, cristianos que amen predicar su palabra, cristianos que, ¿no es cierto?, amen compartir de la palabra del Señor, cristianos que amen las almas que se están perdiendo, ¿ah? Que podamos predicar la palabra en todo tiempo a aquellas personas que no conocen del Señor, para que puedan venir al conocimiento del Dios Todopoderoso. Amén. Tenemos que amar, ¿no es cierto?, al Señor, amar su obra, amar las cosas, ¿no es cierto?, que Él hace. Amén. Para poder, ¿no es cierto?, predicar nosotros también su palabra. Tenemos que tener esto en nuestra vida, este deseo, el poder predicar su palabra, ser cristianos fervorosos y no cristianos fríos, que se enfríen, ¿no es cierto?, que no hagan nada, que quiera que los otros, ¿no es cierto?, hagan todas las cosas, que lo empujen, ¿no es cierto?, que le prediquen, amén, que lo insten a poder buscar del Señor, que lo insten, ¿no es cierto?, que lo anden trayendo empujones. Nosotros tenemos que ser cristianos, ¿cierto?, fervorosos, para que podamos, ¿cierto?, predicar la palabra del Señor, para que podamos buscar del Señor. Tenemos que ser maduros en su palabra. Dice, ¿cuál es el misterio del Espíritu Santo en la vida del cristiano? El Espíritu Santo desempeña un ministerio importantísimo, dice, en la vida del cristiano. En esencia, dicho ministerio consiste en ir paulatinamente formando la imagen de Cristo en el creyente. El Espíritu Santo es revelador, santificador y fortalecedor. Ayuda al creyente a entender mejor las Sagradas Escrituras. Lo santifica o aparta para que sea un vaso de honra para el Señor. Lo capacita y lo dota de poder para que pueda rendir, un servicio útil y eficaz. Por eso el cristiano debe valerse continuamente del Espíritu Santo. Amén.
Te necesitamos al Espíritu Santo. Cada día lo necesitamos. Cada día necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo que nos capacite, que nos dé la inteligencia, que Él nos dé la sabiduría, que Él nos dé la gracia. Amén. Para exhortar, para aprender de su palabra, para conducirnos también en la vida. Necesitamos de la guía del Espíritu Santo, amén, para todo. Necesitamos de su guía. Amén. Y eso es lo que tenemos que anhelar como hijos de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo nos pueda dirigir en todo. Que el Espíritu Santo, amén, nos pueda llenar en todo. Que el Espíritu Santo, amén, nos pueda ministrar. Amén. Que el Espíritu Santo nos pueda fortalecer. Amén. Que el Espíritu Santo nos pueda, ¿no es cierto?, responder cuando necesitemos, ¿no es cierto?, una respuesta espiritual. Porque Él se revela, Él nos santifica, Él nos conduce por donde tenemos que ir. Amén. Él nos da la guianza para entender la palabra del Señor. ¿Ah? Cada día nos va a guiar a poder ser como Cristo, pero tenemos que estar buscando su presencia, mi hermano. Tenemos que estar buscando, amén, cada día de su presencia, no solamente en los cultos, no solamente, ¿no es cierto?, a través de internet, cuando nos conectamos, sino cada día orando, buscando, anhelando, pidiéndole al Señor: Señor, lléname de tu presencia, Señor, lléname de tu presencia. Y dice la palabra del Señor que el que pide, recibe. Sigamos pidiéndole al Señor la llenura del Espíritu Santo. Sigamos pidiendo al Señor la guía del Espíritu Santo. Amén. Que el Espíritu Santo nos pueda fortalecer, nos pueda guiar, nos pueda encaminar, nos pueda llegar a toda verdad. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo es quien confirma. ¿Mm? Que nos puede llevar el Espíritu Santo a toda la verdad. Dice, ¿qué es lo que nuestro Señor quiere de nosotros, los creyentes? Muy específicamente, el Señor quiere que sus discípulos lleven o produzcan fruto. Este es uno de sus propósitos en la obra redentora que Él hizo en nosotros. Es como el que siembra una semilla, amén. ¿Para qué la siembra? Para que brote y crezca una planta y luego de fruto. Se puede ver por el pasaje de Juan, amén, 15, versículos 4 al 17, que el fruto principal que Cristo espera en los creyentes es el fruto, amén, del amor. Si hay este fruto en forma inequívoca, es seguro que las otras virtudes o gracias cristianas también aparecerán. Una vida con fruto, además de ser útil, es hermosa. Amén. Entonces, ¿qué es lo que Cristo quiere? ¿Cierto? Que produzcamos fruto. Que produzcamos un fruto, y un fruto especial, mi hermano. Como yo decía anteriormente, el amor. Tenemos que tener este fruto. El mismo Señor dice que prevalecen muchas cosas: la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de esto, ¿no es cierto?, es el amor. El amor es por sobre todas las cosas el fruto más importante que hay. Porque sin amor, ¿no es cierto?, nosotros no estaríamos aquí. Porque por amor Dios dio a su Hijo. Por amor, amén, Dios lo envió a morir por nosotros. Porque nos amó. Y así como Dios nos amó, nosotros también tenemos que amarnos. Amarnos y producir ese fruto. Y muchas veces no lo tenemos, mi hermano, no lo tenemos. Muchas veces somos maduros. Yo en lo personal muchas veces no lo tengo, mi hermano. Soy duro. Muchas veces algunas circunstancias. Amén. Pero tenemos que desarrollar ese fruto. Tenemos que pedirle al Señor que nos llene de amor. Amén. Amor por aquellas personas que se pierden. Amor por aquellas personas, ¿no es cierto?, que muchas veces son indiferentes al Señor. Amor por esas personas que muchas veces hasta no conocemos. ¿Ah? Cuando a veces decimos: esta persona me cae mal, esta persona de vista me cae mal, esta persona de presencia me cae mal, pero ciertamente Dios murió por aquellos también. Por amor Dios murió. Amén, para que todos se salven, para que todos procedan al arrepentimiento. ¿Ah? Dice la palabra que Dios no hace excepción de personas. Amén, que para Él, si por Él fuera todos podrían venir, hasta el más malo, mi hermano, hasta el que usted se puede imaginar que no tiene perdón de Dios, hasta ese, el Señor murió por él. ¿Mm? ¿Y quiénes somos nosotros para estorbar el plan de Dios? Nosotros tenemos que compartir solamente la palabra del Señor. Y si es la voluntad de Dios que hasta ese más malo se salve. Amén, aleluya. Porque por él también murió el Señor. Por eso tenemos que nosotros que desarrollar ese punto que es el amor, mi hermano. Tenemos que desarrollar el amor por las personas, el amor por las almas que se pierden.
El amor por los más malos tenemos que desarrollarlo también, que a veces cuesta muchísimo, mi hermano. Cuesta mucho a veces desarrollar ese fruto, amén, por aquellas personas que nos desagradan muchas veces, que no nos caen bien, que no les tenemos estima. También tenemos que amarla, que el Señor pueda tener misericordia de nuestra vida y que nos podamos parecer a Él. Que nos podamos parecer a Él. Recordemos que el Señor fue abofeteado, fue escupido, fue, ¿no es cierto?, traspasado. Más del Señor que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Mire cuál amor tenía el Señor, que aún a sus enemigos Él no los maldijo, que aún a sus enemigos el Señor perdonó y les dijo, Señor, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Que el Señor tenga misericordia de nuestras vidas, mi hermano. Amén. Dice, ¿cuáles son algunas de las cosas que le ayudan al cristiano a vivir una vida floreciente? Son estas, dice, leer, estudiar la Biblia y meditar en ella continuamente, vivir una vida de oración, asistir regularmente a los cultos de la iglesia. Amén. Dice, a través de la Biblia, Dios le habla al creyente y cuando el cristiano ora, Él le habla a Dios. La vida cristiana es entonces un diálogo permanente entre el cristiano y Dios. La oración, amén. La oración es el fuego que da el calor. La Biblia es la despensa que da alimento. Necesitamos la comida para estar fuertes. Necesitamos del calor para estar entusiastas. Es una buena costumbre cristiana el orar a Dios antes de comer, al acostarse, a dormir y levantarse en la mañana. La oración de fe es un arma poderosa. Nunca estamos más cerca del Señor que cuando le buscamos de rodillas en oración. Asistir a los cultos es muy necesario. La vida diaria y secular muchas veces nos abruma y nos seca espiritualmente, pero el asistir al templo y participar en un culto, somos renovados espiritualmente. Amén. Dios siempre tiene un mensaje para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tenemos que estar estudiando la Biblia continuamente, de día y de noche, meditar en su palabra, como le dijo, ¿no es cierto?, el Señor a Josué, de día y de noche meditarás en este libro, y entonces todo te saldrá bien cuando aprendas, ¿no es cierto?, este libro. Para nosotros no es distinto, mi hermano. Tenemos que meditar en la palabra de día y de noche, hacernos tiempo para leer la palabra, hacernos tiempo para orar, hacernos tiempo para buscar al Señor, para poder conversar con Él, para poder estar con Él. Tenemos que hacernos tiempo para instruirnos en su palabra, sentir su presencia y también para reunirnos. Amén. Tenemos que hacernos tiempo para reunirnos. Tal vez ahora no podemos reunirnos, ¿no es cierto?, a través, ¿no es cierto?, de la iglesia. A lo mejor no podemos, ¿no es cierto?, estar reunidos como lo hacíamos antes, pero sí podemos reunirnos a través de estos medios, mi hermano. Y a través de estos medios también Dios se manifiesta, también Dios habla, también Dios se glorifica. Amén. Y podamos estar todos en el mismo sentir, en un mismo espíritu, alabando y bendiciendo al Señor. Pero es necesario, ¿no es cierto?, que leamos su palabra. Es necesario que oremos al Señor, que le busquemos, amén, que podamos estar buscándole constantemente. Es necesario. Tenemos que buscar a nuestro Dios. Tenemos que velar, unidos, orando. Tenemos que estar, ¿no es cierto?, perseverando, siendo personas, ¿no es cierto?, que podamos perseverar día a día, siendo personas que podamos buscar de su presencia y que el fruto que el Señor quiere que llevemos lo podamos manifestar. Amén, que es el amor. Bendito sea el nombre del Señor, mi hermano. Le damos las gracias a nuestro Padre Celestial por esta lección que hemos aprendido. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos, ¿cierto?, florecer, amén, con los frutos que Dios quiere que haya en nuestra vida, que podamos meditar en su palabra día y noche, que podamos orar día y noche, que podamos, ¿no es cierto?, congregarnos, buscar, estando los hermanos juntos en armonía, adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Mi hermano, vamos a estar orando para posteriormente estar despidiéndonos de esta lección. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por esta lección, la cual usted nos ha enseñado, Dios mío. Te pedimos que podamos atesorarla, que podamos meditar en ella y que podamos, Padre Señor, cada día buscar más de tu presencia. Señor, te damos las gracias por este tiempo, el cual tú nos has dado para poder
buscar, Dios mío, y aprender de tu palabra. Señor, te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Me despido de usted. Que Dios lo bendiga. Amén. Que Dios pueda estar con usted durante toda la semana. Amén. No olvide de buscar la palabra del Señor. No olvide de orar. No olvide de congregarse. No olvide, ¿no es cierto?, de estar, amén, orando. Que Dios lo bendiga. Amén. Y nos estaremos viendo en una siguiente lección. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.